que tienen en común un juego donde tenemos que llegar a una meta tratando de esquivar variopintos obstáculos, controlando a una serie de carismáticos personajes, y uno donde recorremos Estados Unidos en un mundo post-apocalíptico en busca de venganza. La violencia. En los últimos años, distintos medios nos han bombardeado con el mensaje de que los videojuegos son causantes de muchos de los crímenes juveniles. Más allá de lo inverosímiles que puedan llegar a ser sus argumentos, este mensaje ha repercutido a decenas de países, y en consecuencia empresas, regulando la violencia que existe en este extenso medio. El principio de un juego es la interacción. Y esta interacción es la que debería mostrar los cambios en pantalla, crear relaciones entre los elementos para que el jugador interactúe con estos. Su importancia es clara, sin interacción no existe juego, pero su principal importancia no se genera en el código, sino en lo visual. Como vieron en el video de Luffy Ping Pong y Purella, el videojuego se sostiene fundamentalmente de las sensaciones, la acción cambia completamente con los procesos y consecuencias de interacción. Una misma acción puede generar hasta 4 reacciones: crear, cambiar, eliminar y forzar algo. En este caso las acciones de reacción, o sea cambiar, serían las más importantes. Estas son cualquiera que creen alguna alteración que modifique cualquier tipo de parámetro asociado, ya sea moverse o atacar. Una cosa es el script. Si el jugador presiona cuadrado, y cumple con los parámetros necesarios, distancia, trayectoria etc., reduces un punto de vida al enemigo. Y la otra lo visual. Animaciones, efectos de sonido, y todo lo relacionado al game feel. Esta última, lo visual, es codependiente de la primera, pero es mucho más importante a escala macro. No es lo mismo solo quitarle los puntos de vida, que sentir que tú estás atacando. Después de una época de relativa moderación de la violencia, empezaron a surgir títulos que no solo contaban con esta, sino su interacción principal se basaba en ella, llegando a ser en algunos casos innecesaria. La violencia no solo nos atrae por ser llamativa. El diseño de cómo se entrega es vital también. Y en ambos juegos lo hacen bien. En Happy Wheels es el absurdo. El absurdo que genera la mutilación de las extremidades, su estilo plano y el carisma que genera desde el principio, con su menú y personajes es lo que hace graciosa y atractiva la experiencia. En los 2 vídeos anteriores, ya hablamos de la muerte, progresión, y sus implicaciones. Y estas 3 cosas van muy de la mano con la violencia. Habíamos visto que los efectos acompañados son importantísimos para transmitir que el jugador acaba de perder. Pero ¿qué pasa si extrapolamos esta información a juegos violentos? Se tiene que crear relaciones entre los elementos en pantalla. Debes hacer que se relacionen, y que el jugador no solo pueda, sino quiera interactuar con ellos. La primera vez que seas atravesado por pinchos será gracioso. La primera vez que te ejecuten será impactante, pero ¿qué pasará la 5ª vez? No hay mejor forma de perder la satisfacción que con la repetición. El impacto debe ser proporcional al tiempo que el jugador estará sin hacer esa acción. No puedes esperar que el jugador sienta lo mismo indefinidamente. Debes dejar tiempos de pausas para que la muerte no sea monótona, cosa que peca Happy Wheels. Al ser la muerte su atractivo principal, la constante repetición hace que al paso de las horas, el juego deje de causar algún sentimiento. Para arreglarlo, Happy Wheels, y tu juego si es el caso debe mutar. Que la primera hora de juego, no sea igual a la última. No debes permitir que el jugador se vuelva indiferente a los cambios. Debe tener una progresión consecuente, debes agregar variedad, diferentes sonidos, formas de que ocurra, canciones, diálogos emergentes o cualquier elemento que haga fresca cada muerte o repetición de una acción. Esto significa que más repetición es igual a menos peso. Por mucho que hablemos de arte, esto al final es un negocio. Apenas se arriesga, no hay espíritu de superación, sino de continuidad. Si ha triunfado hagámoslo otra vez, hasta que no podamos exprimirlo más, o en su defecto hasta que los jugadores se cansen. Siguiendo este camino es inevitable llegar al estancamiento de la industria.
Es por eso que me pareció adecuado el camino que tomaron en The Last of Us 2, llevar la violencia a sus últimas consecuencias, aun si eso choca con lo que nos tenía acostumbrado su predecesor. Y es que sería injusto comparar Happy Wheels con uno que costó cerca de los 100 millones de dólares, así que no lo haré. Al menos con el apartado visual y sonoro. Solo lo haré con el diseño. Cuando se habla de desarrollo de personajes en mundos violentos, es inevitable que no se mencione a The Last of Us, lo magistral que está planteado cada elemento, en especial el trasfondo, no solo del personaje que controlemos, también de los que los acompañan. El peso que tiene cada diálogo, elemento del escenario, posición del enemigo, está pensado con un mimo brutal. No es plan comparar todo lo que acabo de decir con un juego casual como Happy Wheels, pero sí con su diseño de elementos y circunstancias que son generadas por la interacción, específicamente la esencia de las mecánicas. Las skins juegan un papel más importante que solo ser un mero método para agregarle variedad al gameplay. Hay skins claramente mejor para completar ciertos niveles, y hay otras que simplemente son contraproducentes a la hora de moverte por lo estorboso que resultan sus vehículos o su aspecto físico. Esto sumado a la mecánica de agarrar objetos o agarrarte de alguna superficie que ciertamente le agregan variedad, resulta dejar en último plano muchos de los personajes gracias a su mal diseño. Un ejemplo de esto son los arpones, estos se activan por medio de Raidcast. Cosa que al ser un personaje más grande y por lo tanto más lento será mucho más difícil superarlos. Todo lo contrario con otros personajes. Al ser más pequeños o incluso tener a un acompañante, es posible que el arpón se desvíe disparando al otro. En The Last of Us se lleva al siguiente nivel todo lo que se había visto anteriormente, todas las armas están correctamente balanceadas, haciéndolas más eficaces en ciertas zonas y enemigos, todo esto llevado con la estrategia en los enfrentamientos, haciéndolos dinámicos y divertidos. Pero no por mucho tiempo, como ya dije, la repetición es el peor mal de la violencia, cosa que le ocurre de igual manera, al ser de una duración de 25 horas, y que no agrega gran variedad de enemigos a partir de la mitad de juego con cada personaje. Se vuelve repetitivo, cosa que destruye por completo el buen diseño propuesto. Especialmente en estudios independientes, la violencia surgió por la búsqueda de esa interacción que nos permitiese empezar a programar. Esta tendencia fue provocada por lo fácil que es transmitir información a través de la violencia, ayudando a novatos que intentaron replicar juegos ya conocidos, seguido por tutoriales que lo primero que te enseñan no es el diseño ni las bases de la programación, sino cómo hacer que tu personaje tenga doble salto y dispare. Toca reaprender, replantearse si queremos contribuir a una industria cada vez más dañada, o comenzar a hacer juegos diferentes, con alma, que intenten expresar tu visión artística. La violencia no solo se transmite por medio de las acciones, también por su atmósfera. Cuando hablaba del mundo de The Last of Us no solo me refería con el guión y localizaciones, también sus menús y todos los componentes que logran que desde que entres al juego te introduzcas a ese mundo. Esto está más marcado en Happy Wheels, la música alegre, sonidos y animación de los personajes en el menú hacen que desde el minuto 1 estés inmerso en este mundo despreocupado. Debes encontrar cada oportunidad para transmitirle la vibra que quieres al jugador. Los detalles son los que marcan la diferencia, y más cuando la diferencia somos nosotros los indies.